Saludos amigos y hermanos en la fe, estamos una vez más con ustedes para las reflexiones y el resumen de nuestra escuela sabática. Un libro muy importante que estamos estudiando este trimestre sobre la vida, sobre el ministerio de Jesús, es la lección que vamos a compartir con ustedes. Para eso damos la bienvenida a nuestro hermano Marco Cárdenas. Bienvenido. Saludos queridos hermanos en la fe, queridos amigos, es un gusto de nuevo compartir con ustedes la palabra de Dios. Siéntanse a gusto en compartir también estos mensajes tan importantes para nuestra vida y también poder suscribirse a nuestro canal. Un día en el ministerio de Jesús, ese es el título de nuestra lección. Y pues la cita está en Marco 1:17. Muy bien, dice la palabra de Dios, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿A qué se refiere la lección, Marco? Bueno, primeramente Jesús hace un llamado muy importante. Relata en Marcos acerca de los 4 primeros discípulos que él está llamando. ¿Sí? No solamente es un mensaje para estos 4 discípulos, sino para todos sus hijos. Los 4 primeros discípulos que Jesús llama, y las lecciones que podemos sacar de esto es que imaginémonos en este tiempo el llamado de Jesús, que estuviéramos o que estamos dispuestos nosotros a renunciar a ese llamado, porque una de las características que nos muestra Marcos en su relato en el Evangelio es que utiliza la palabra inmediatamente, al toque, o sea, ese momento es que dejaron todo y lo siguieron. Hay algunas diferencias también entre lo que eran Simón, Pedro, entre los 4 discípulos, relata ciertas características, mostrando que Pedro no tenía la misma capacidad económica que los otros, ¿verdad? Jesús llama a todas las personas y no hace esta diferencia, ¿verdad? Llama tanto personas que están, por decirlo así, en la pobreza y personas adineradas. El concepto es que cuando Jesús llama, estos pescadores responden y sus vidas cambian totalmente. Y eso ha permitido que también la vida del ser humano sea cambiada hasta el día de hoy. Quien reciba el mensaje, quien escuche el mensaje y tome una decisión, obviamente que su vida va a ser transformada. El llamado que hace la autoridad de Jesús le dice, sígame. Y al instante dice, dejando sus redes, le siguieron. Hay algo que llama mucho la atención, que está a partir del versículo 21 al 28. Sí, dice la palabra de Dios, entrando en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Me llama mucho la atención que muchas personas quieren conocer a Jesús, pero los demonios son primero en reconocer a Jesús. Claro, lo conoce, ¿no? Otro de los puntos a resaltar es la diferenciación que hace aquí Marco. Empieza a mostrar que Jesús es Dios mismo. Dice el Santo de Dios, mostrando que Jesús era el Mesías, Jesús era Dios con nosotros, el elegido de Dios, y manifestaba la autoridad de Dios mismo, porque cuando se enfrenta al espíritu inmundo, con la autoridad le dice, ¿verdad? Cuando le dice, ¿qué tienes conmigo? Le dice, cállate y sal. ¿Y qué pasó con el espíritu inmundo? El espíritu inmundo es expulsado, dice, de este hombre de manera rápida. En cuanto Jesús da la orden, el demonio sale del cuerpo de este hombre. Y hay algo muy importante que todas las personas se asombraron porque decía, ¿de dónde viene este hombre? ¿Qué autoridad tiene? Porque hasta los demonios obedecen su orden. Se admiraban de su enseñanza y Sí. de la autoridad que él manifestaba aún con los demonios. Entonces, una vez expulsado el demonio, Jesús le hace una recomendación y le dice que no hablara,
¿Qué es lo que hace él? Bueno, el llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar quizás los problemas políticos que había en ese tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Jesús estaba empezando su ministerio, necesitaba un tiempo, necesitaba llegar a muchas de las personas y este llamado al silencio quizás es un momento para meditar en el cambio de vida que tienen las personas y saber cuándo también estar a la orden para dar un testimonio apropiado, ¿verdad? Obviamente que este hombre no se quedó callado y eso de alguna manera fue un perjuicio para el ministerio de Jesús. Hay mucha enseñanza en esto porque obviamente por una parte el hecho de haber recibido el milagro, de haber sido curado, de haber sido sanado, produce una euforia y un deseo de compartir con otras personas el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el relato nos va a hablar de cómo Jesús ayudó a la familia de Pedro. Cabe resaltar que Pedro era una persona que tenía su esposa. Y si tenía su esposa, tenía su suegra, Así es. ¿verdad? Entonces, sobre la base de Pedro, o sea, ha creado una gran, aparte de confusión, una iglesia que promueve el celibato. Cuando vemos aquí a Pedro, que era una persona Así es. que tenía su pareja y todo aquello. Entonces, algo que es importante también resaltar en la vida de los primeros discípulos, que eran hombres comunes como cualquiera uno de nosotros, personas que llegaron al conocimiento de la verdad y por medio de ese conocimiento, por medio del entendimiento que el Espíritu Santo produjo en ellos, fueron tomando decisiones y elecciones en su vida. Entonces, este relato nos está hablando acerca de la enfermedad de la suegra de Pedro. Bueno, Jesús saliendo de la sinagoga en día sábado, como le gustaba enseñar a Jesús los días sábados en la iglesia, después de ahí van a la casa de Pedro, ¿verdad? Y entrando encuentran que su suegra estaba enferma, ella estaba con fiebre, ¿sí? El relato cuenta Marcos 1:29. El versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Llama mucho la atención que después que Jesús sana a la suegra de Pedro lo primero que hace es servir a los demás. Es decir, muchas personas por agradecimiento de la sanación de nuestro Señor, tienen ese propósito de servir a los demás. Y es la mejor forma de agradecer, ¿verdad? Otra de las cosas que sutilmente a veces, aunque no se dicen, están implícitas en el relato. Por ejemplo, cuando Jesús va con los discípulos en la parte del sábado, en la parte de la tarde, y va a curar a la suegra de Pedro, implícitamente estaban esperando que se cumplan las horas del sábado. Mucha gente hace debate diciendo que Jesús ya ha abolido el sábado y todo aquello, cuando en realidad la ley de Dios no va a ser jamás abolida, y eso hay que resaltarlo. Lo que han sido abolidos, en este caso lo que ha sido abolida es la ley de los rituales que simbolizaban el sacrificio de Cristo, o sea, los rituales del santuario hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, implícitamente aquí veríamos a los discípulos, a Pedro y a Jesús, guardando las horas de reposo del día sábado, porque luego hay gente que está esperando. Sí, incluso al saber ya de Jesús que Él está sanando y Él predicaba con esta autoridad, muchas de las personas de Capernaum fueron a la casa de Pedro después de la puesta del sol. Después de la puesta del sol. Entonces, en ese día se estaba adorando a Dios en día sábado y muchos de los personajes, específicamente Jesús, pues estaban guardando el sábado. Tanto que después de la puesta de sol, pues Jesús empieza a atender a todos los enfermos y a expulsar demonios también, ¿no? Tener muy en cuenta que el guardar el sábado no es un punto de salvación, para empezar. El hecho de guardar el sábado es un acto de reconocimiento de un Dios creador de los cielos y la tierra, y es una señal de obediencia, de respeto
a ese Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, todo ser humano, todo creyente a través de la historia, en tiempos antes de Jesús, en tiempos de Jesús y después de Jesús, los verdaderos adoradores, dice, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, Dios ha establecido un día como una señal, una muestra para un reconocimiento de que el ser humano le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. A partir de aquello, el debate teológico, las religiones, los intereses económicos, políticos, religiosos, entran en ese debate que si el sábado se debe guardar o no se debe guardar, que si Jesús guardó o no guardó, pero aquí el relato nos está mostrando el respeto que tenía Jesús y los discípulos por las horas del sábado, porque una vez terminando el sábado, él prosigue con su labor de sanidad. Así es. Jesús dice, no cesó de trabajar hasta que el último doliente fue aliviado, luego de las horas del sábado, ¿verdad? Así Entonces, otro de los puntos que nos va a resaltar la lección está acerca de la actitud que tenía Jesús para esa relación con Dios. Eso nos va a ir hablando de lo que es la oración. Dice, Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente había quedado aliviado. Era muy avanzada la noche ya cuando la muchedumbre se fue. Y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado, dice, el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es un relato del deseo de todas las gentes en la página 225, mostrando la actitud que tenía y la fortaleza y la autoridad que le daba su relación con Dios. Vamos a ir a nuestro primer corte para luego continuar con la segunda parte de nuestro estudio. Así que queremos invitarle. Esta es la primera parte, usted busque la segunda parte para continuar con nuestro estudio.